definido a Meloni como nacionalista y quizá desde un punto de vista de algunos de sus discursos o retóricos así sea, pero al mismo tiempo Meloni también es muy europeísta, es decir, no es ni mucho menos euroescéptica. Entonces, casa mal el hecho de decir yo soy nacionalista, que lo que busca es reivindicar la soberanía nacional frente a tanto frente a organismos supranacionales como, que esto muchas veces se olvida frente a cuerpos intermedios, inferiores, que te puedan disputar la soberanía. Pero bueno, en cualquier caso, ahora nos referimos a la Unión Europea. Casa mal, ¿no?, esta idea de soberanía de la nación absoluta e indiscutida con su integración progresiva en la Unión Europea y con, hasta cierto punto, yo creo que con la construcción del proyecto estatal europeo. Sí. Pues aquí sí que tenemos que matizar. ¿Por qué? Porque efectivamente Meloni sí que ha tenido una evolución antes de ser primera ministra. Ella quiere que se le llame primer ministro. Y después, efectivamente su plataforma original era una plataforma más enfrentada a lo que es, digamos, el europeísmo. No era especialmente europeísta, más bien euroescéptica, por lo menos. Es verdad que una vez llegada al poder, una vez presidenta, llegada a la presidencia, ha moderado muchísimo y de hecho a alguien le echa en cara un cambio radical a 180 grados. Claramente aquí de qué hablamos? Hablamos de que Meloni también busca un protagonismo a nivel europeo. Un protagonismo a nivel europeo, sobre todo ahora en vista de las elecciones del 9 de junio, para poder luego conformar una coalición que excluya el Partido Socialista y que sea conformada por un lado el Partido Popular, que seguramente llegará primero, como primera fuerza. El Partido Popular Europeo, ¿no? Europeo, perdona, correcto. Y por el otro, su grupo, que es el grupo de europeo conservadores y reformistas, y también ahí hay otra incógnita, eventualmente, posiblemente, lo que quedaría de, digamos, identidad del partido identitario de Le Pen y Salvini. Así que ella hoy en día es muy, por esto me gusta la definición de Bloomberg, muy práctico, pragmática. Ha cambiado, sin lugar a dudas, digamos que ha tenido que enfrentarse a la realidad y la realidad te impone unos vínculos que son diferentes a los que tienes cuando estás, digamos, en la oposición. El europeísmo probablemente, digamos, sea lo que pueda llamar más la atención porque ha sido el giro más radical, pero dentro, digamos, de también una trayectoria personal, política y de poder, es entendible porque busca una proyección fuerte a nivel europeo. ¿Qué pasa? Pasa que ella no, de momento, no quiere desvelar cuál será su estrategia. Claramente ella busca crear esta mayoría absoluta en el Parlamento Europeo. Incluso ella ha dicho que ella misma tendría uno Spitzenkandidat, o sea, un posible candidato a la presidencia de la Comisión Europea. No quiere decir quién es porque no quiere quemarlo y de forma, me parece, bastante lógica, dice yo no voy a proponer a nadie porque sería simplemente una forma de poner trabas para un eventual acuerdo postelectoral. Entonces, ella, dado que estamos hablando del tema de Europa, luego vamos más al caso específico de Italia, pero ¿ella qué visión tiene o qué proyecto, si es que tiene alguno, claro, para Europa? ¿Cómo le gustaría que fuera, más que Europa, el Estado europeo, ¿no?, la Unión Europea? ¿Qué tipo de rol en el mundo y qué tipo de estructura interna
¿crees que encaja? Porque tampoco habrá desarrollado un plan muy específico, pero ¿crees que encaja en su visión? Bueno, Bloomberg decía capitalista pragmática, yo diría más bien conservadora pragmática, porque bueno, veremos hasta qué punto capitalista, pero bueno, que encaja en su perfil. A nivel de, digamos, de políticas europeas, ella claramente quiere empujar hacia una Europa de las naciones, en la que haya un, digamos, un mayor peso de los gobiernos, de los estados europeos en detrimento del, por ejemplo, del Parlamento. Digamos que haya más decisiones que sean pactadas entre estados y no tanto a nivel de Parlamento Europeo. Y esta es una visión que comparte, por ejemplo, con Vox y con claramente todos los partidos. Esta, digamos, a nivel estructural. Y que es la visión, no lo olvidemos, porque a mí concretamente esa visión descentralizadora no me desagrada, aunque yo no sea especialmente pro Meloni, pero es la visión de la Unión Europea hace 30 años, quiero decir, tampoco es eso que, digamos, que pretende implantar un modelo descabellado a dónde nos va a llegar y que nos asomemos al abismo, no, es simplemente desandar parte del proceso de construcción y centralización del Estado europeo que hemos vivido durante las últimas décadas. Correcto, correcto. De hecho, de vez en cuando también hace referencia, paradójicamente, a Thatcher, un poquito, ¿no? Digamos, la idea era, no es precisamente esa, claramente, pero bueno, le da una repasada, digamos, por decirlo de alguna forma. Y en cuanto a las políticas que ella quiere empujar o querría empujar, en caso de que tuviera algún tipo de poder dentro de una eventual mayoría, claramente ella hace mucho hincapié en el control, por ejemplo, de los flujos migratorios. Y eso es algo muy... Tienes que pensar que además sus propuestas políticas son claramente también a la medida de lo que el electorado italiano percibe como problemas. Pues Italia, como España, y de hecho van alternando un año más España, un año más Italia, los flujos, digamos, se van moviendo dependiendo de quién es más laxo o más duro, ¿no? Hacia los flujos migratorios. Italia tiene digamos, importantes flujos migratorios y que